Radio presenta Lecciones de la Biblia. Que Dios les bendiga. De nuevo, nos da muchísimo gusto estar aquí en Lecciones de la Biblia y poder resumir lo que se ha estudiado durante toda la semana. Realmente es una bendición saber que Dios nos acompaña, así que los invito a que inclinemos el rostro para orar y luego vamos a repasar lo que contiene nuestra lección. Padre, estamos agradecidos porque nos permites de nuevo estar aquí para hacer, Señor, precisamente este resumen en Lecciones de la Biblia, y queremos que tu Santo Espíritu nos guíe. Acompáñanos siempre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, la lección que hemos estudiado es titulada Los últimos días. Cuando hablamos de los últimos días, alguno estará pensando tal vez en los últimos días de Jesús, pero realmente se está hablando de los últimos días de la historia. Y hay un pasaje central que hemos estudiado, un registro bíblico en el libro de San Marcos, capítulo 13, versículos 26 y 27. Y ahí nosotros encontramos que el registro bíblico dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces Él enviará sus ángeles y juntará a sus elegidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Cuando nosotros miramos el capítulo 12 de San Marcos, nos damos cuenta que hay una pequeña historia de una viuda, y es así como se termina el capítulo 12. Pero cuando vamos al capítulo 13 viene un capítulo muy interesante. La verdad es de que todos estamos interesados en saber cuáles son en realidad los eventos que van a marcar el final de la historia. Y es ahí donde Jesucristo comienza a enseñar a sus discípulos y predice el futuro de este mundo. Así que con base a esto, con base a lo que dice San Marcos 12 y San Marcos 13, vamos a resumir lo que se ha estado estudiando. Comencemos con el hecho de que Jesucristo miró a una mujer dando su ofrenda. Es común que nosotros adoremos con nuestras ofrendas, pero el hecho aquí es algo interesante porque nosotros nos damos cuenta que hay una mujer que va, y la Biblia, aquí en el libro de San Marcos, dice que colocó dos monedas pequeñas, dos blancas. Era más o menos la 32ª o 34ª parte de un denario, que era el salario. Entonces, lo que encontramos es que la mujer está dando una ofrenda aparentemente muy pequeña. Pero Jesucristo llama a los discípulos y les dice que esa mujer ha dado más que todos los que habían puesto en el cofre de la ofrenda. Ahora, ¿por qué Jesucristo llama a los discípulos para darles esa lección? En primer lugar, tenemos que decir que cuando nosotros hablamos del templo, estamos hablando de una estructura preciosa. Estamos hablando de una construcción que era una maravilla. Así que mucha gente llegaba y daba ofrendas ahí. Dar la ofrenda en el templo, al ver la majestuosidad, si le podemos llamar así al templo, al ver la grandeza del templo, las maravillas del templo, la gente daba bastante. Uno, cuando ve una construcción o cuando ve un lugar precioso, uno está invitado a dar lo que realmente uno considera que se debe dar en el lugar. Ahora, la viuda, ¿por qué no da más? ¿Por qué esta mujer no puede dar una cantidad grande como la están dando los ricos, como lo están dando los empresarios de esa época? En realidad, la mujer no tenía más. Y Jesucristo está diciendo, esta mujer dio más que todos los que han puesto en el cofre de la ofrenda. Podríamos decir entonces que cuando uno da, realmente uno da lo que tiene, pero esta mujer estaba dando todo lo que tenía. No es lo mismo dar lo que uno tiene que dar todo lo que tiene. En realidad debería enseñarnos esta historia algo muy importante, la importancia de ser fieles en el Señor. Debemos dar para la causa de Dios,
no con límite. Deberíamos dar hasta donde nuestra capacidad nos da. Y en este caso, la mujer decidió entregar todo lo que tenía. Aquí hay una gran lección para nosotros. La lección de generosidad, la lección de dadivosidad. Y por supuesto, nosotros tenemos con el Señor un compromiso. Nosotros con Dios tenemos algo que nosotros hemos hecho tal vez por años, dar nuestros diezmos, dar nuestras ofrendas, colaborar con la obra del Señor. Ahora, hasta cierto punto, nosotros hemos colaborado con límite, porque la generosidad va más allá, la generosidad va más allá de un compromiso, de un contrato, de una obligación. La generosidad tiene que ver con entregar el corazón, con entregar la vida, y nuestros recursos son la vida. Y eso me agrada mucho. Ahora, Jesucristo también, después de este evento tan hermoso, entonces Jesucristo habla de un asunto tan importante. Los discípulos, después de ver lo que la mujer había dado, entonces ahora dice que salieron y comenzaron a mirar el templo. El templo tenía una construcción, ya dije, grande. Los pilares del templo eran tan grandes que algunos dicen que para agarrar el templo se necesitaban 3 personas. Había que tomarse las manos y todavía no alcanzaban 3 personas para agarrar una columna del templo. Era realmente impresionante. La pregunta es, ¿qué dijo Jesús en cuanto al templo? Porque era un orgullo nacional el templo y era un orgullo santo también para la gente que estaba ahí. Ahora Jesucristo dijo unas palabras. ¿Veis todo esto que está aquí? No quedará piedra sobre piedra hasta que no sea destruido. Ahora, si nosotros vemos la estructura del templo, si nosotros vemos toda la construcción, nos vamos a dar cuenta que esa construcción había sido hecha para que la gente fuera atraída a Cristo. Pero estaba pasando algo interesante. El templo ahora se estaba convirtiendo en un lugar para rechazar a Jesús. Ahí estaba el maestro, ahí estaba Jesús. Así que las cosas que los discípulos les impresionaba, realmente Jesús sabía que llegaría el momento en que todo esto tendría una experiencia triste, una experiencia de desolación. Ahora, no sé cuál ha sido nuestra experiencia con las pruebas que sobrevienen, pero es importante decir que Jesucristo, con estas palabras diciendo que ese templo va a ser destruido, que no va a quedar piedra sobre piedra, está anunciando que vienen momentos difíciles para Israel y para el mundo, que vienen momentos difíciles para los judíos, pero también para la iglesia cristiana. Y es así como Jesucristo introduce este tema tan interesante del fin del mundo. Y entonces Jesucristo ya pasa a la otra parte, porque los discípulos le preguntaron, Señor, entonces, ¿qué señales habrán de todas estas cosas? Cuéntanos un poco más. Dinos qué va a pasar. ¿Qué señal habrá de todas estas cosas? ¿Cómo se van a cumplir estas cosas? Literalmente, Marcos 13:4 dice, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Estoy seguro, amigos y hermanos, que si nosotros hubiésemos escuchado las palabras de Jesús, esas palabras nos hubieran conducido a la misma reacción. Hubiéramos preguntado, bueno, ¿pero qué señales van a haber? ¿Qué va a acontecer entonces? ¿Cómo se va a cumplir esa palabra de que este templo va a ser destruido? Entonces viene Jesucristo y comienza a hablar de algo que es muy, muy especial. Comienza a hablar de las señales de los últimos tiempos, de las señales de los tiempos, de los últimos días de la historia. Y entonces nos lleva primero a hablar de los falsos cristos, pero también nos lleva al versículo 14, San Marcos 13:14, que dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, pues donde no debe estar el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Está hablando de la abominación desoladora. Jesucristo dice, va a venir una persecución, va a venir el momento de una abominación desoladora.
Ahora, qué interesante porque hay teólogos que cuando han leído estos pasajes, este en especial del versículo 14, algunos dicen que esto se cumplió precisamente antes de que Cristo viniera, precisamente con Antíoco Epifanes, porque él hizo uso del templo, pero profanó el templo, hizo un sacrificio con un marrano en el templo. Pero eso sucedió años antes de Cristo. Jesús no está hablando del pasado. Jesús está utilizando el método historicista. En la profecía nosotros tenemos que aclarar que hay métodos de interpretación y realmente lo que Jesús está hablando aquí es un tema profético. Jesús como profeta, Jesús como Mesías. Y entonces lo que Jesucristo está diciendo es, más adelante va a venir la abominación desoladora. Y cuando venga la abominación desoladora hay que salir huyendo. Cuando venga la abominación desoladora hay que salir corriendo de aquí. Ahora, ¿cómo se cumple esto? Se cumple precisamente cuando los romanos entran y ponen sus estandartes en Jerusalén, ahí por el año 60. Más adelante, el templo fue destruido, todo fue hecho pedazos y se cumplió a cabalidad lo que el Señor había dicho. Entonces, la abominación desoladora se refiere a la colocación de los estandartes que se pusieron precisamente en Jerusalén. Eso, por supuesto, repito, fue en el año 60 después de Cristo. Eso no fue antes de Cristo porque Antíoco Epifanes, él profanó el templo, pero eso lo había hecho allá en la era donde no hubo profecía, 200 años antes de Cristo. Ahora, pero Jesús sigue hablando, Jesús sigue diciendo cosas interesantes. Jesús habla de la gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación? Miren, qué importante que Jesucristo cuando mencionaba las cosas tenía una base bíblica. Cuando nosotros estamos hablando de la gran tribulación, nos estamos refiriendo precisamente al libro de Daniel, al libro de Daniel 7, donde se habla del cuerno pequeño, donde se habla precisamente de aquel tiempo de la gran persecución de los 1260 años. Nosotros entendemos a la luz del Espíritu Santo, a la luz también de la profecía, que Daniel 7 nos menciona ese momento de gran tribulación y es precisamente la era oscura. Se ha estudiado durante la semana y se ha dicho que la gran tribulación a la que Jesús se refiere es precisamente al momento en que iba a comenzar los 1260 años, una era oscura, lo que se conoce en la historia como la era medieval, la época medieval. ¿Y cuándo comienza eso? Eso comienza en el año 538 y está terminando en el año 1798. El cuerno pequeño, que precisamente es un sistema de gobierno eclesiástico, el cuerno pequeño era el que iba a imponer esta época. Y fue en el año 538 cuando este sistema religioso comenzó a perseguir a los verdaderos hijos de Dios, a los verdaderos cristianos, y durante 1200 años literales trajo un sinfín de pruebas, trajo un sinfín de sufrimiento a la gente. Tanto así que muchos cristianos murieron. Algunos tuvieron que pagar con su vida, otros fueron entregados al enemigo, fueron llevados a la cárcel, fueron torturados. Y si nosotros queremos hablar un poquito más de historia, diríamos que en la Edad Media el mundo se atrasó. Hubo un atraso en las ciencias, hubo un atraso social. Pero lo más importante es que Jesucristo estaba diciendo que antes de su venida, antes de su regreso, antes de que se terminaran estos días, antes de que se termine la historia, iba a haber una tremenda tribulación sobre este mundo. Después de 1798, gracias a Dios, después de la Reforma Protestante, entonces se inició una época distinta, una época que actualmente nosotros estamos siempre gozando esa época,
pero se han vivido momentos muy tristes, muy terribles, y así lo mencionaba Jesús en el libro de San Marcos capítulo 13. Ahí se levanta el registro y se habla de que Jesús lo había anunciado. Pero es importante que nosotros miremos el versículo 20, porque también aquí hay un pasaje importante. Me llamó mucho la atención ese pasaje porque es uno de los versículos que alguna vez he estado investigando. Dice el versículo 20, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Ahora miren el versículo que estoy leyendo. Dice que esos días iban a ser acortados. Algunos han querido aplicar este pasaje a los últimos días diciendo que Jesucristo va a venir antes de lo estipulado. Pero lo que se está refiriendo el versículo es que en la gran tribulación la persecución iba a parar un poquito antes. Y es un hecho que se atenuó la persecución. ¿Cuándo comenzó a atenuarse la persecución? ¿Cuándo comenzó a disminuir? Precisamente cuando viene la Reforma, ahí por el año 1545, cuando aparece Martín Lutero, cuando aparecen algunos reformadores, cuando comienza a predicarse, y precisamente, si nos damos cuenta, también Dios utilizó diversos seres humanos, y se termina 1798 con una acción muy, muy especial. Nosotros sabemos que Napoleón envió a un general y entonces este general capturó al papa de turno y lo llevó a la cárcel. Ahí prácticamente terminó la persecución, terminó la Era Media. Pero antes de eso, ya la persecución había disminuido. Dios permitió que años antes comenzara a regenerarse, comenzara otra vez a la normalidad de este mundo. Entonces a eso se refiere el versículo 20. Ahora llegamos a un punto especial, un punto que todos quisiéramos ver, la venida del Hijo del Hombre. Después de esta tribulación, dice el pasaje, que se vendrían estos días. Miren lo que dice el versículo 24, Marcos 13, 24. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo. Y las potencias que están en los cielos serán conmovidos. Jesús comienza entonces a hablar de la segunda venida. Y el versículo 26 dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. ¿De qué está hablando aquí? Acabo de mencionar, está hablando de la segunda venida de Cristo. Para todos, amigos, de verdad, este mundo no se va a terminar con una catástrofe como la que algunos anuncian, con una guerra nuclear, la tercera guerra mundial. Este mundo no se va a terminar tal vez con una pandemia, con una enfermedad. No, este mundo llegará a su fin cuando Jesucristo aparezca en las nubes de los cielos con gloria y majestad. Jesucristo va a venir. Aquí está hablando de que Jesús vendrá. Este es un evento que es precedido precisamente porque se va a oscurecer el sol. La luna no dará su luz, las estrellas caerán. Para algunos que están pendientes de que si estos eventos se van a cumplir o ya se cumplieron, tenemos que decir que todos estos eventos proféticos ya se cumplieron. Lo que estamos esperando es precisamente la venida de Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo, si nosotros vamos y revisamos el Nuevo Testamento, notaremos cuenta que en el Nuevo Testamento hay varias referencias a la venida de Cristo Jesús. Interesante. El apóstol Pablo dice que en 1 Tesalonicenses 4:13 habla de que cuando Cristo Jesús vendrá, los muertos van a resucitar. La venida de Cristo Jesús tiene que ver también con que vamos a ser resucitados incorruptibles. Ese gran día, ese momento tan especial, es una promesa maravillosa. Y Tito, que es un escritor bíblico, le llama
la bienaventurada esperanza. Ahora, algunos sí están preocupados cuando leen San Marcos capítulo 13 y se habla de la venida de Jesús, porque les voy a mostrar una cosa bien, bien bonita. Y esta cosa tiene que ver con que Jesús dijo, en este pasaje, Jesús dijo que esta generación no iba a ver, iba a estar presente, no iba a pasar sin que se cumplieran todas estas cosas. Es el versículo 30, San Marcos 13:30. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. En medio de este anuncio de la venida de Cristo hay una pequeña parábola y está la parábola de la higuera. Este es un pequeño sándwich, como hemos venido diciendo a lo largo del trimestre. El libro de San Marcos tiene algunas historias que comienzan, en medio hay otra, y de último se cierra la primera historia. Cuando Jesucristo habló de la higuera, estaba diciendo que había que estar preparados. ¿Y cómo no debiéramos de prepararnos? Yo creo que este es el momento para que todos nos preparemos, para que todos busquemos al Señor. Este es el momento para que nosotros reflexionemos y analicemos. El mundo se está terminando. Jerusalén fue destruida. El templo de Jerusalén no quedó piedra sobre piedra. Jesús lo había anunciado. Jesús dijo también que la gran tribulación vendría, que vendría la abominación desoladora. Todo eso se ha cumplido a cabalidad. Ahora estamos en la época donde lo que nos queda es esperar el pronto regreso de Cristo Jesús. Así que amigos, interesante, cuando veamos que todas estas cosas sucedan, cuando la higuera está botando las hojas, hay que saber que se está acercando el verano. Cuando hay señales, hay que saber que este mundo se va a terminar. Este mundo tiene guerras, este mundo tiene hambres, este mundo tiene pandemias, este mundo tiene sismos, tiene problemas. Este mundo está pasando por calamidades, por unas miserias terribles. Y aún en el mundo político, en el mundo social, vemos todas esas señales. Ahora, vuelvo al versículo 30, porque aquí vamos a comenzar a cerrar esta historia. Aquí vamos a comenzar a cerrar esta declaración de Jesús. Y Jesús dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, dice el versículo 21, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Algunos están preocupados por versículo 30, porque algunos dicen, pero esa generación ya se murió, pero esa generación ya no existe. Y entonces algunos le dan algunas explicaciones para querer ajustar el texto o para querer darle el significado que ellos creen. Algunos dicen que se refiere al pueblo judío, pero eso significa que el pueblo judío debería de estar, o Israel debería estar completo aún. Pero eso no es cierto. Ahora, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice esta generación? Repito el texto, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿A qué se refiere? Se refiere precisamente a que esta generación iba a mirar todas estas cosas. La generación iba a mirar lo que se refiere al templo, lo que se refiere a la destrucción, pero la venida del Hijo del Hombre, esa, si se dan cuenta, el versículo 32 tiene otro tipo de frase, no dice esta, sino que en el versículo 32 dice que de aquel día y de esa hora nadie sabe, esa hora, esa fecha, nadie la sabe. Son cosas totalmente diferentes. No hay que desesperar, no hay que tener miedo, no hay que caer en la ansiedad. Jesucristo realmente regresará por nosotros. Y lo que hemos estudiado es que hay últimos días de esta historia. Algunos creyeron que este mundo va a continuar. Algunos hablan de la historia que es una historia cíclica, que esto nunca va a parar. Sí va a tener un punto final este mundo. Sí van a haber últimos días. Jesucristo sí volverá.
Y gracias a Él mismo, gracias a Jesús, nosotros tenemos claro que antes de su venida tenían que acontecer cosas terribles para este mundo. ¿Qué podemos nosotros reflexionar en cuanto a todo este estudio? En primer lugar, Dios no impidió la persecución para los israelitas. Dios no impidió la persecución para esa generación. Los cristianos tuvieron que salir huyendo de Jerusalén cuando vino la abominación desoladora. La época medieval fue terrible para los cristianos. Dios no impidió. Ahora, ¿por qué no lo impidió? Porque nosotros sabemos que en este mundo hay un gran conflicto y en medio de ese conflicto los hijos de Dios siempre van a tener su compromiso fiel al Señor. Y Dios no impide la persecución, porque el diablo tiene que darse cuenta que pase lo que pase, hay hijos de Dios que deben ser fieles a sus mandamientos y a su palabra. Ahora te pregunto, ¿qué señales de la venida de Cristo te llaman la atención? ¿Qué señales te llaman la atención? La caída de las estrellas, el oscurecimiento del sol, las guerras, la predicación del Evangelio, porque el Evangelio debe ser predicado. ¿Qué señales? Y por último, qué bonito es entender el estado de los muertos. Cuando Cristo venga, van a ser resucitados aquellos que creyeron en Cristo Jesús. Y a eso se le llama la primera resurrección. Cuando Jesús venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay que dejar claro, actualmente hay un sincretismo en cuanto al estado de los muertos. El tema del estado de los muertos, algunos lo han llevado a un sincretismo. ¿Qué es un sincretismo? Es precisamente traer ideas de aquí, traer ideas de allá y tratar de hacer una doctrina con ideas de diferentes lados. La Biblia no tiene sincretismo en cuanto a este tema y en cuanto a los temas que deberíamos de entender. Cuando una persona muere, va al sepulcro. Si creyó en Jesús, cuando Cristo venga, resucitará y vivirá para siempre. Esa es la promesa del Señor. Amigos, nos da muchísimo gusto que siempre estén pendientes de lecciones de la Biblia. Los invitamos siempre a sintonizar la emisora. También a través de las redes sociales ustedes pueden seguir lecciones de la Biblia. Y allá donde ustedes viven, allá donde ustedes están, hay una iglesia adventista del séptimo día. Te invitamos, acude con tu familia los días sábados. Hay cultos por la mañana, por la tarde. Tenemos también domingos de noche, miércoles de noche. Así que estás invitado porque el Señor quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Que Dios te bendiga. Vamos a terminar orando y pidiendo al Señor que esté con nosotros. Padre, muchas gracias porque tu palabra tiene la profecía más completa. Tu misma palabra dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Por eso Jesucristo no nos dejó en tinieblas. Cuando los discípulos preguntaron de las señales, claramente Él habló de los últimos días. Ayúdanos a nosotros a prepararnos para que cuando Cristo Jesús venga en gloria y majestad, todos podamos recibir la vida eterna. Bendice a los amigos, a los hermanos, bendice también la emisora, los medios sociales por los cuales se comparte lecciones de la Biblia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.